por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué hace? ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Entonces, en estos dos versículos vemos que nosotros no somos modelos terminados. O sea que todavía estamos en un proceso de cambio. Amén. Nosotros no hemos terminado totalmente la transformación. Somos obras en proceso. Diga conmigo, yo soy una obra en proceso. Por eso no se crea la última Coca-Cola del desierto con el destapador perdido. Usted todavía no se la sabe toda. Y hay gente que cree que ya está pulido en el Evangelio y que se sabe lo último de guaracha de la revelación del Evangelio. Mire, todos los días nosotros recibimos una transformación. Por eso estamos en este proceso. Amén. Amén. Dios está trabajando en nosotros cada día para parecernos a Él más. Mire, yo puedo ver algo en medio de nuestra vida y en la vida de Cristo. Mire, cuando usted quiere verse reflejado, véase reflejado en Cristo. No se ve reflejado en ningún hombre. Véase reflejado en Cristo para ver si usted verdaderamente está recibiendo cambios. Cuando yo veo personas que comienzan a publicar cosas en el Facebook, ¿verdad? Diciendo, ay, porque es que esta tribulación, esto que me está pasando, mire, Cristo nunca se quejó con nadie de esto. Él solamente vivió su proceso en la guianza y en la intimidad con el Señor cuando se metía en el monte a orar. Y por eso Él obtuvo verdaderamente los cambios. Mira, si Satanás te ataca, que lo sepa Dios solamente contigo. Nadie lo puede saber. Amén. Gloríese en Dios. Porque cuando tú te glorías en Dios, Dios te da la victoria. Ahora, hay muchas cosas que Satanás utiliza para que tú caigas en la red de pisar la concha de platanito y tú pierdas tu bendición. Amén. Amén. Nosotros no somos modelos terminados. Por eso desarrollaremos este tema para nosotros poder ver que existen varios tipos de transformaciones. Y vamos a ver estos tres tipos de transformaciones o tres niveles, como los he titulado. Tres niveles de los cuales nosotros tenemos que tener en cuenta. El primer nivel fue en el momento cuando nosotros nos convertimos. En 2 de Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. Ese es el versículo que usted se lo tiene que aprender por este mes y guárdelo en su corazón por el resto de su vida. Amén. Usted, ¿verdad?, está mirándose cara a cara, en descubierto, como un espejo, en el mismo espejo de la gloria de Dios. ¿Qué hace un espejo? Refleja lo que nosotros, ¿qué? Somos. Usted no muestra en el espejo que es blanco siendo negro. Usted refleja en el espejo lo que usted es. Amén. Y cuando nosotros nos reflejamos en el espejo de la gloria de Dios, el Señor te va a mostrar todas las impurezas que tú tienes, todas las iniquidades que tú tienes. Eso es lo que muestra el espejo de la gloria de Dios. Pero no te la muestra para que tú te quedes ahí, sino para que tú te sumergas más en su gloria y en su presencia. Y en medio de eso, Él va a traer una transformación, va a traer cambios. Pero no para que te amedrantes. Amén. Sino para transformarnos en esa imagen misma que el Señor tiene y que nos hizo al principio. Amén. Por eso, el tiempo presente continúa indicándonos que estamos en un proceso. Tú y yo estamos en un proceso de transformación. Por eso no se te olvide este versículo, 2 Corintios 3:18. Póngalo en su casa. Póngaselo así donde usted lo vea todos los días.
Si es en el espejo que usted pasa viéndose, entonces póngalo para que usted se dé cuenta que usted no es un proceso terminado. Usted está en procesamiento todavía. Pero qué bonito es que en medio de este procesamiento nosotros podamos avanzar rápidamente, dejando que Dios actúe como tiene que actuar en medio de nuestra vida, acogiendo las enseñanzas, acogiendo las exhortaciones que Dios nos da a través de su palabra. Amén. Por eso en este versículo describe totalmente a los creyentes como siendo transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Esto es, en la de Cristo, en todas sus excelencias morales, siendo el cambio llevado a cabo por el Espíritu Santo. ¿Sabe quién va a hacer la mayor transformación en tu vida? Es el Espíritu Santo cuando tú le des paso a tu corazón. Pero muchas veces no vemos transformación ni cambio en las personas porque no abren su corazón para que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer. Amén. En medio de este momento de conversión, vemos que debemos de tener un encuentro con Dios real y verdadero. Amén. Real y verdadero. Porque tú aquí no puedes mostrar una imagen y en tu casa eres otra o otro. Tú no puedes mostrar una imagen de Cristo aquí en la iglesia y en la empresa eres otro o otra. Amén. Tú no puedes mostrar la imagen de Cristo aquí y en la calle eres otro o otra. Tu conversión, tu encuentro con Dios, con la gloria de Dios, tiene que reflejar la transformación de Él en tu vida. Y vamos a ver un encuentro glorioso que tuvo una persona. Y no solamente estas otras personas que voy a citar. El primero que fue impactante fue la conversión de Saulo. ¿Quién era Saulo de Tarso? Era un hombre bastante atrevido, un hombre grotesco, un hombre que entre sus pensamientos, entre su sentir y entre su manera de vivir, creía que estaba haciendo lo correcto para Dios. Porque en el corazón de Saulo, en él había temor, porque era una persona estudiada de la palabra. Lo que no tenía era verdaderamente una transformación por el poder de Dios. Amén. Y vemos de que aquí vemos esta transformación cuando comienza allí en el libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a mirar Hechos de los Apóstoles, capítulo 22. Leámoslo desde el versículo 6. Cuando lo tengan me pueden decir amén. Ahí dice un título. Pablo relata ¿qué? Su conversión. Dice, pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó ¿qué? Mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco y allí se te dirá todo lo que se está ordenando que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de ¿qué? Llevado de la mano por los que estaban conmigo, ¿qué hizo Saulo? ¿Llegó a dónde? A Damasco. Entonces vemos ahí, dejamos hasta el 11. Vemos que en medio de esa conversión de Saulo, ¿cuántos creen que tuvo una confrontación? Amén. El espejo de la gloria de Dios, la gloria de Dios reflejó a sus ojos y a su vida en luz. Y se desprendió una fuerte voz que le digo, ¿por qué me persigues? ¿Cuántos creen que eso fue un confrontar? ¿Cuántos creen que eso fue totalmente una verdad que se le fue revelada en medio de ese tiempo? Amén. Y vemos que a causa de esto,
¿verdad? Este impacto que tuvo Saulo, este encuentro con la gloria de Dios, él tuvo algo y fue un cambio de identidad. El cambio de identidad fue que él pasó de ser Saulo a ser Pablo. Amén. Amén. Y no solamente su nombre fue cambiado, sino que también fue cambiado como de perseguidor a siendo seguidor. Amén. De perseguidor a ser seguidor de Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, una persona que tiene un encuentro con la gloria de Dios jamás vuelve a ser el mismo. Entonces, porque hay mucha gente que todavía sigue con las mismas actitudes. ¿Y por qué estamos todavía teniendo los mismos pensamientos? Si la gloria de Dios estuvo en medio de nosotros y nos ha llegado la luz a resplandecer en nosotros, ¿por qué caminamos todavía de la misma manera? ¿Por qué vivimos de la misma manera? Si Cristo está con nosotros, ¿por qué tenemos que seguir haciendo lo mismo? Eso me preguntaba yo esta noche. Y el Señor me dio la respuesta. Porque la gloria de Dios todavía no ha entrado a nuestras vidas. Cuando la gloria de Dios se entra y se introduce en nuestros corazones y en nuestra vida en su totalidad, tiene que haber cambios. Amén. Amén. Si te decían el chino, ya no te dicen el chino, sino que te dicen tu nombre. Amén. Si te decían la caspa, porque de pronto eras rasquiñosa, ya por qué te tienen que seguir diciendo caspa, si tú eres una hija de Dios. Mire, yo no concibo con la gente que se sigue diciendo los sobrenombres. Tú eres una hija y un hijo de Dios. Por eso usted tiene que llamarse como Dios le puso o permitió que se llamase. O si no, póngase otro nombre que Dios le dé. No permita que nadie le devuelva el retroceso del proceso que Dios ha estado llevando con usted, causando por un nombre o sobrenombre, causando maldiciones en su vida. Amén. Por eso una persona que verdaderamente tiene un encuentro con Dios, con su gloria, jamás vuelve a ser el mismo. Su transformación comenzó. También vemos el caso de Isaías. Isaías vio su gloria y Isaías dijo: ay de mí. ¿Y sabe qué pasó con Isaías? Fue limpiado. Amén. Isaías tuvo una transformación, el profeta. También vemos con Pedro. Pedro fue mismo a ver la transfiguración de Jesús. ¿Qué fue lo que hizo que Pedro cambiara en su totalidad de pensamiento y de todo? Cuando él vio que Jesús ya no estaba muerto y que estaba vivo. Cuando lo vio que salió de la tumba. Mire, nosotros tenemos que tener un encuentro con el Señor. Nosotros tenemos que procurar buscar ese encuentro con el Señor, con su gloria. Porque no es cambiarte de ropa, no es cambiarte de peinado, no es cambiarte de moño, no es cambiarte de nada de eso. Es cambiarlo de adentro. Es cambiar tu actitud, es cambiar tu pensamiento, es cambiar tu manera de vivir la vida. Eso es la transformación que quiere el Señor en medio de este tiempo. Porque si nosotros no buscamos este cambio, no vas a ver su gloria. Amén. Y más adelante te voy a recitar un versículo que dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y la santidad no es la ropa. La santidad no es lo de afuera. La santidad está dentro de cómo nosotros estamos con el Señor. Amén. También vemos a Esteban. Esteban vio la gloria de Dios en pleno martirio. ¿Y sabes qué hizo Esteban en pleno martirio? Murió glorificando a Dios porque vio su gloria.
Él no se quejó. ¿Sabe cuánta gente se queja y que, ay Señor, mira cuánto me están atacando? El diablo me tiene pisado, pero yo estoy, mire, no, mire, Esteban no digo, mírame, Señor, me están apedreando. El Señor dijo, veo tu gloria, veo los cielos abiertos, ahí está su presencia. Mire, cuando nosotros somos atacados, Dios quiere que tú veas su gloria. Cuando tú eres atacada, tú tienes que ver en la gloria de Dios, no el que te ataca, porque Él está vencido. Y Él usa hasta que la persona, a cualquier persona, hasta que tú amas. ¿Sabes para qué? Para que tú te vayas en contra de esa persona. Y no hemos entendido que no son los hombres el que te ataca, es Satanás a través de los demonios. Amén. Y que nadie esté exento a ser usado por el diablo para atacar a una persona. Hasta la persona que tú crees que está más santa y pura, esa puede ser piedra de tropiezo para ti, pero si tú lo coges. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo siento algo fuerte en esta mañana. Yo siento que las escamas se están cayendo de muchos ojos. Yo siento que la luz del Señor está entrando en medio de nuestros espíritus. Amén. Y vemos que esta es la primera fase de la transformación, el primer nivel. Pero ahí no termina todo. En medio de la conversión, ahí no termina todo. Porque vemos que Saulo tuvo que ser llevado ¿a dónde? A Damasco, para cumplir y para terminar lo que Dios había dicho que iba a ser él. Amén. ¿Qué tal que Saulo hubiera dicho, no, es que yo no quiero porque es que allá, ahora esos cristianos yo los estoy persiguiendo y ellos ahora me vienen a perseguir a mí y de pronto me matan? No, él tuvo un encuentro real y verdadero y él confió en el Señor. Amén. ¿Cuántos cristianos todavía están escondidos porque le da temor de decir, yo soy cristiano? Yo fui lavado y redimido por la sangre del Cordero. Todavía le da miedo y todavía aceptan cosas del mundo porque no quieren glorificar a Dios, porque su encuentro no ha sido real y verdadero. Pero cuando tú dices yo soy cristiano, ¿verdad? La gente enseguida va a respetar y te va a ver con una autoridad y no te va a mamar gallo como dicen por ahí, ni te va a echar chiste, sino que te va a respetar y va a ver la autoridad y la gloria de Dios que está sobre ti. Amén. Amén. En la historia de la iglesia y del cristianismo han venido al Señor gente asesina, gente violadora, gente adicta, gente enferma, y en un momento en su gloria y nunca más fueron los mismos cuando la gloria cayó sobre ellos. Amén. Amén. ¿Cuánta gente violadora es transformada por el Señor? ¿Cuánta gente que fue matona, asesina, es transformada por el Señor? ¿Cuánta gente que tuvieron adicciones a la droga, al alcohol, a la pornografía, a la inmoralidad sexual? ¿Cuántos han visto transformaciones de esta? Gente que fue lesbiana y el Señor lo transforma y vuelve a su diseño original. Amén. Gente que fue homosexual y vuelve esa persona a su diseño original. ¿Cuántos creen que esa es una transformación? Esos son cambios, amén, que se dan, pero ahí no termina todo. Amén. Uno viene del mundo y cambia ciertas cosas y ya la gente se limita y que ya porque se aprendió unos versículos bíblicos y sabe hacer cualquier don y descubrió un don o tiene un talento, ya cree que todo está bien en su vida. Mire, nosotros tenemos que seguir transformándonos todos los días. Amén. Esta transformación es aplicada según la voluntad de Dios, no de los hombres. Esta transformación se da según lo que Dios dice en su voluntad. Y por eso vemos gente retrocediendo de los caminos del Señor, porque no han cumplido el ciclo de transformación y no siguen el proceso en medio de sus vidas, porque ya se creen lo máximo, porque se aprendieron los versículos, saben predicar, saben hablar delante del público y hasta ahí. Mire, esto no es así.
Se los digo hoy, esto no es así. Esto es más que aprender a hablar en público. Esto es delicado. Esto es algo de responsabilidad, de compromiso. No es que tú te aprendas unos cuantos versículos y tú vas a ir a las naciones a predicar. Esto es de intimidad y de dejar que Dios lo moldee a uno. Porque si uno no está preparado, cuando vayas allá afuera te vas a pegar un choque. Porque te vas a encontrar con ciertas cosas que tú nunca pensaste. Amén. Saulo tuvo que vivir un tiempo donde él tuvo que ser preparado. Amén. Preparado, pero la gente hoy en día no quiere ser preparada. La gente quiere buscar, es totalmente la exaltación para que vean que supuestamente hay una transformación, pero cuando le pisan el dedo, muestra lo que es. Como dice por ahí, pero uno es cobre. Amén. Segundo nivel. La transformación viene como parte de un proceso de la revelación de la palabra de Dios. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si nosotros no entramos, ¿verdad?, en esta revelación de la palabra, nosotros no vamos a tener la transformación completa. Amén. Entonces entendemos que por medio de la renovación del entendimiento seguimos en el proceso de la transformación. O sea, después de convertirte, tú tienes que llenarte de la palabra. Y no solamente llenarte, sino vivirla. Sino dejar que ella te moldee, que ella te haga. Porque tú no vas a hacer la palabra va a hacerte a ti. Amén. Y vemos que Romanos 12:12 utiliza en medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto es el ajuste de la visión moral, espiritual y del pensamiento a la mente de Dios, que tiene como propósito llevarnos a nosotros a cabo un efecto de transformación sobre nuestras vidas. Amén. La renovación de nuestro entendimiento nos va a llevar a nosotros a ver la gloria de Dios con más claridad. ¿Sabes por qué Saulo enseguida no entendió ni quién era? Porque él todavía no tenía entendimiento de la revelación de la palabra. Él tenía letra, pero no tenía espíritu. Él era estudiado porque él era tremendo doctorado en la sinagoga donde él estaba. Pero él no tenía espíritu. No había tenido un encuentro con el Señor realmente. Amén. Amén. Esto no es que nosotros nos aprendamos la Biblia. Esto es que tengamos una experiencia con el Espíritu Santo de Dios. Y que el Espíritu Santo de Dios nos envuelva y nos llene y nos redarguya y nos da ese mover dentro de nosotros para nosotros poder cambiar. Amén. Muchas personas se han quedado a medio transformar por no buscar por medio de la renovación del entendimiento, porque se quedan cortos. Ya yo aprendí las vocales y el abecedario, y ya sé qué son los sonidos. Ya sé que una sílaba con otra sílaba se forma una palabra, y que yo comienzo a formar palabras y se convierte en un verso. Y ahí nos quedamos y no sabemos que hay un contexto, hay un texto y hay una conclusión y una terminación de un título o de un libro. Amén. No te quedes a medio transformar. Déjate seguir transformando por el Señor. Tú no te la sabes toda. Nosotros no nos lo sabemos todo. Todos los días estamos en procesos de renovación. Todos los días estamos en procesos de cambios. Amén. Amén. Pero lastimosamente Dios coloca personas para que sean totalmente esa ayuda espiritual tuya, para que puedas tú entender y entrar en sus propósitos con más. Porque mira, Saulo solo no cambió. ¿A dónde se dirigió? A Damasco. ¿A verse con quién? ¿Con quién se fue a ver Saulo? ¿Quién fue que oró por él? ¿Ah? Y después de ahí, ¿a dónde fue?
a donde Pedro. Y Pedro tenía miedo porque es que Saulo era temido allá en toda esa parte del territorio. Amén. Hay gente que dice, es que ya yo no necesito ayuda de pastor. Yo no tengo necesidad de estar pregonando y estar hablando con un pastor, con un líder. Yo aprendí, yo me sé la Biblia, sé más que el pastor. Ojo con eso. Ojo con eso. Porque todos nosotros necesitamos un pastor. Sí, tenemos el pastor de pastores, que es Jesús. Pero aquí en la tierra Dios pone pastores y líderes que estén a cargo de nosotros. Si nosotros no buscamos esa cobertura, nosotros no vamos a poder seguir el proceso de la transformación en medio de nuestras vidas. Amén. Hay gente que quiere ser solos, pero eso no es de Dios. Hay un canal para el próximo nivel de transformación. Que no puede, muchas veces no depende del pastor, ni de la iglesia, ni de Dios. ¿Sabes cuál es el canal que nosotros necesitamos? Nosotros mismos. Nosotros mismos necesitamos activar ese canal. Y mire, Efesios 4:22 dice, 22 y 23. En cuanto a la en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Amén. Colosenses 3:10 dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta conocerlo pleno. Y Corintios 2:16, 1 Corintios dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Iglesia, escucha hoy la voz del Señor. Necesitas darte un espacio con el Señor para que Él pueda reflejar en ti su gloria y que a través de esa gloria te muestre qué es lo que está mal en ti. Porque ya esto no depende de pastor, no depende de Dios mismo, no depende de iglesia, depende de ti. Porque muchas veces Dios ha querido, el pastor ha querido, la iglesia ha querido, pero tú no has querido. Amén. Amén. Y estamos limitados y estamos nosotros, ¿verdad?, acostumbrados a que siempre nos estén poniendo pañitos de agua tibia para nosotros poder ir que avanzar. Mire, nosotros tenemos es que quitarnos, ¿verdad?, esa fiebre o eso que tenemos, ¿verdad?, totalmente llegando a la presencia de Dios para que Dios destruya todo lo que está ahí. Estamos acostumbrados a que si el pastor no va a la casa, entonces el pastor, ya yo no tengo tener esa relación con mi pastor. Amén. Usted tiene que tener relación con Dios y entrar en su intimidad, que lo demás lo hace el Señor. Si es la voluntad de Dios que el pastor llegue a tu casa, llega y llega con una palabra para que te estremezca. Porque cuando tú lo buscas en la intimidad, Dios te recompensa en lo público. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Entonces nosotros deberíamos andar como Él anduvo, pensar como Él pensó y vivir como Él vivió. Amén. Despojémonos del viejo hombre. Despojémonos del viejo hombre, iglesia. Esta transformación tiene también un para qué. ¿Y sabes para qué? Para que compruebes cuál sea la buena, la agradable y la perfecta voluntad de Dios. Cuando vienen esas transformaciones, tú te vas a dar cuenta para qué vino. ¿Por qué vino eso que tú estás pasando, que tú estás viviendo? Amén. ¿Por qué tanto ataque? ¿Por qué tanta controversia? ¿Por qué tantas cosas que vienen que tú te sientes apretado, que no cabes en el lugar? ¿Sabes una cosa? Eso es para mostrar su perfecta voluntad y perfeccionarte. Porque de pronto estábamos acostumbrados a estar escorados. Amén.
Estábamos acostumbrados a no tener a nadie al lado que nos dijera nada o nos tropezara o no sentir el calorcito de nadie. ¿Sabes una cosa? Cuando una persona se recién casa, ¿verdad? Le es difícil al principio totalmente acomodarse a la persona que está al lado. Cuando tú llegas a Cristo, tú tienes que entender que tú no estás solo, que tú tienes una familia. Y si en tu familia natural nadie estaba pendiente de ti, en la familia de Dios sí van a estar los ojos puestos en ti. Por eso dice que hay una gran nube de testigos que estará pendiente de todo lo que tú haces. Pero no es porque te quieren criticar o porque te quieren hundir. Es porque Dios dice que tienes que cambiar. Que tienes que cambiar tu pensamiento, tu sentir y tu caminar con Él. Ya no tienes que estar haciendo lo mismo de antes. Amén. No utilicemos medios para nosotros poner cosas o decir cómo nos sentimos. Más bien glorifica a Dios en todo tiempo. Eso es la transformación que Dios quiere ver en nosotros. Dejemos de ser niños, dejemos de ser inmaduros, dejemos de estar en la carnalidad y busquemos verdaderamente la transformación y el cambio de Dios. Glorifiquémoslo, aún en medio de los problemas tremendos que nosotros vivamos. Cuando nosotros nos ponemos en esa actitud, damos lástima aún por las redes sociales. Porque estamos viendo inmadurez. Y la gente se duele. Ay, ¿qué le estará pasando a la hermana? ¿Qué le estará pasando al hermanito? Ay, que mire, nada, usted glorifíquelo. Aunque lo estén viendo usted por acá, ¿verdad? Que está acongojado, pero por afuera usted está mostrando que la gloria está haciendo algo en usted. Necesitamos un compromiso con la palabra de Dios. Lea más Biblia. Lea más Biblia, iglesia. Lea más Biblia. ¿Sabe para qué? Para que la Biblia te enseñe a ser un buen esposo y una buena esposa. No lea tanto cuento, no vea tanto Corín Tellado. No vea tanta novela. No busque una imagen en una novela para usted ser igual a eso, para poder ser una buena esposa o un buen esposo. Lea la Biblia le va a enseñar a ser un buen esposo, una buena esposa. Eso es lo que necesitamos. Usted no puede estar poniendo cosas en las redes o en cualquier parte. Yo utilizo las redes ahora porque ahora la gente está en las redes y uno se da cuenta de tantas cosas que publican, tantas bobadas. Amén. Tantas bobadas en las redes y sacan memes y sacan cantidad de cosas, de la cual lo único que tú tienes que hacer es poner cosas que edifiquen tu vida y edifiquen a los demás. Amén. Y por eso la gente no está entrando en la transformación, porque se está dejando mezclar en lo que Satanás está poniendo. Las redes, Dios las utiliza para nosotros edificar a otras personas. Amén. Por eso, compromiso con la palabra de Dios, porque la Biblia te enseña a ser un buen esposo, una buena esposa. La Biblia te enseña a ser buen hijo, buena hija. Amén. La Biblia te enseña a ser un buen estudiante en el colegio. La Biblia te enseña cómo manejar tus finanzas. La Biblia te enseña que debes higienizarte y usar perfumes para siempre oler bien. ¿Y cuál es el perfume que nosotros tenemos que echarnos? No es ¿cómo es que se llama? Carolina Herrera, no es. No es, ¿cómo es que se llama? Dígame un nombre ahí de un Ligia, tú que conoces todos los perfumes. Oscar de la Renta, no es ese. ¿Sabe cuál es el olor que tú necesitas? Es el olor fragante de su presencia. Que aunque tú no te eches desodorante, Dios te perfumiza. Dios te higieniza. Amén. Hace una higiene en ti. Amén. Eso sí, pero tienes que buscar la presencia de Dios. Amén. La Biblia te enseña cómo manejar una empresa. La Biblia te enseña todo. ¿En dónde está la enseñanza más fuerte? Es en la palabra de Dios. Mire, este mes de octubre o cambiamos o cambiamos. O nos llevamos a dejar por los cambios que Satanás quiere traer a nosotros.
Esta transformación aumenta acorde a nuestro compromiso con la palabra de Dios. Esta es la transformación que nos conduce a vivir en una vida en santidad. Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Sabes cómo tú te vas a santificar? En la palabra. Amén. En la palabra es que uno se santifica. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad que usted ejercita hoy está limitada al conocimiento de la palabra que usted tenga. Porque mucha gente se confunde con la santidad cuando hablan de santidad, porque no conoce la escritura, porque no la ha leído. Amén. La santidad que habla el Señor es la santidad del corazón. Y cuando uno está santo por el corazón, por fuera se tiene que reflejar la santidad. Amén, la pureza. El tercer nivel es la transformación completa. Cuando lleguemos a la presencia de Dios. En 1 Corintios 15, versículos 51 y 52 dice: cuando lo tengan me pueden decir amén. (15:51). Ya lo tienen. Dice: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Qué quiere decir con esto? Que no todos vamos a morir para ver al Señor. Amén. Nosotros tenemos que llegar transformados completamente ante la presencia. Por eso es que el Señor no ha venido todavía. Porque hay mucha gente todavía que si Él viene, nadie va a poder subir con Él. Nada más los que murieron con Cristo y tuvieron una transformación hasta la vida cuanto ellos vivieron. Amén. Hay mucha gente, habemos todavía mucha gente, porque yo me incluyo también. Habemos mucha gente que todavía no estamos en la transformación completa. Y si llega a venir el Señor, ni la trompeta la vamos a escuchar. Porque hay muchas cosas que todavía están mal en nuestras vidas y necesitan transformación. Amén. Por eso, este es un misterio que no todo el mundo lo recibe, que no todo el mundo lo acoge y lo entiende. Amén. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, dice que vendrá el Señor. Amén. Vendrá el Señor. Y los que están muertos, ¿qué serán? Resucitados. Y los que estamos nosotros, que estaremos vivos, seremos transformados. Amén. Por eso puedo decir que la primera transformación, el primer nivel, nos da el beneficio de ser totalmente cambiado en otra persona. Hay gente que sí ha cambiado en otra persona. Ya no, si gritaba, ya no grita. Si vestía de una manera, ya no viste de esa manera. Si la llamaban loca, ya no le dicen loca, ya la llaman de una manera diferente. La tratan de una manera diferente. Esa es la primera transformación, el primer nivel. Amén. Podemos ver que la segunda transformación nos da el beneficio de conocer la perfecta voluntad de Dios para nuestra vida y para vivir totalmente en la santidad que nosotros tenemos que vivir. Amén. Y la tercera transformación nos da el beneficio de deshacernos de este cuerpo mortal por uno totalmente nuevo. Amén. Que es el que el Señor se va a llevar. Un cuerpo celestial sin contaminación, con el pecado ni las enfermedades, sin limitaciones. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? Amén. Por eso, iglesia, tenemos que transformarnos. Amén.
Hay gente que en el mundo le decían transforme. Pero ¿sabe por qué le decían transforme? Porque de un momento estaba de una manera y del otro momento estaba airado y cogía piedra y cogía cante. Ay, mira, la transforme. Amén. Que nada a nosotros nos detenga el proceso de transformación en nuestras vidas. Permitámosle a Dios que por medio de su gloria, su palabra, hoy nos pueda transformar. Amén. Mira, hay gente que la palabra, en vez de ablandar su corazón, endurece, porque no abren su corazón y siempre están a la defensiva. Se vuelven subversivos. Es que la gente quiere más para mí. Es que quieren cortarme las alas. Es que no quieren. No, es que Dios quiere que tú primero crezcas y madures. Y que tomes buenas actitudes frente a las cosas. Porque una persona que no sabe asimilar algo pequeño, imagínense algo grande. Amén. Y sabes, para que salgas de ese lugar diferente, para que tú puedas mostrar la gloria de Dios, no que te muestras tú, preparado para recibir la última transformación cuando llegue el Señor por nosotros. De esta manera vamos a lograr la transformación para transformar. Porque nosotros no somos transformados solamente para nosotros vivir bien, ¿no? Tú eres transformado para transformar a otros. Amén. Por eso fue que Jesús tuvo que vivir todo lo que vivió para darnos el ejemplo como nuestro hermano mayor, para que nosotros nos reflejemos en Él. Y cuando tú reflejas a Jesús a través de tu vida, una persona va a querer ser como tú también. Amén. Porque es que tú no te estás mostrando tú, estás mostrando a Jesús. Amén. Y un gran ejemplo de ser transformado por Dios para transformar lo encontramos en Pablo, quien antes de ser el apóstol de Jesús perseguía y mataba a los cristianos porque creía hacer lo correcto. Saulo de Tarso creía que estaba haciendo lo correcto, nuevamente se los digo. Pero cuando tuvo ese encuentro con Jesús, sus ojos fueron abiertos. Amén. Y fue transformado y fue usado por Dios para transformar a otros. Amén. Por eso Pablo decía, más ya no vivo yo, sino más Cristo vive en mí. Por eso tú no puedes estar mostrando tú lo que tienes, eso lo tienes por Él. Nosotros tenemos lo que tenemos por Dios. ¿Cuántos lo creen? Las escrituras nos enseñan que inmediatamente después de haberse encontrado con Jesús y ser abiertos sus ojos, Pablo comenzó a predicar. Dice que la prédica que él hizo, la predicó a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y antes no decía eso, sino que quería matar a todo el que dijera Cristo. Amén. La prédica, ¿verdad?, de Pablo predicó a un Jesús vivo que había transformado su vida. Imagínense. Esa transformación fue tremenda. Amén. Comenzó a predicar a un Jesús vivo que había transformado su vida. Dice la palabra que se esforzaba porque la gente no creía en él por cuanto conocían de su pasado. Por eso cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, nadie va a creerte. Cuando tú haces las cosas por Dios, va a llegar un momento en que todo va a ser fácil. Porque tú estás mostrando a Dios. Mientras tanto que no lo muestres, entonces la gente va a tener dudas. Amén. Y muy pronto dice que empezó a ir a la sinagoga para anunciar a los judíos que Jesús era el Hijo de Dios. Todos los que lo oían decían asombrados, pero si este mismo que allá estaba en Jerusalén perseguía y maltrataba a los seguidores de Jesús, precisamente vino a Damasco a buscar más seguidores para llevarlos atados ante los sacerdotes principales. Pero ¿qué pasó? Cambió su vida. Y cada día Saulo hablaba más, con más poder del Espíritu Santo. Y ya no se llamaba Saulo, sino Pablo.
Amén. Y le probaba que Jesús era el Mesías. Mas sin embargo, ¿qué hacían los judíos? Que vivían en Damasco, lo escuchaban, pero no entendían nada, porque estaban en lo mismo cuando estaba Saulo así. ¿Sabe por qué mucha gente no entiende la palabra y el dialecto que uno habla cuando Dios nos da una palabra? Porque el Espíritu Santo no está en él. Y no hay luz reflejada en su vida. Cuando la luz de Jesús está reflejada en nuestra vida, nosotros entendemos toda palabra que venga de la boca de Dios. Aunque nos dé palo, aunque nos estremezca, aunque nos duela, tenemos que reconocer que Dios está haciendo algo en nosotros. Amén. Amén. Por eso tiempo después se pusieron de acuerdo para hacer algo contra Saulo. ¿Sabes qué hicieron? Quisieron matarlo. Y comenzó a ser perseguido como él lo fue. Ya se volvió un perseguido, no perseguidor. Amén. Cuando Dios transforma nuestras vidas, es normal que las personas no entiendan y que el enemigo quiera interponerse en la obra de Dios. Mas sin embargo debemos mantenernos firmes. Diga conmigo, yo tengo que mantenerme firme. Amén. Tenemos que mantenernos firmes, tenemos que mantenernos confiados de que Dios está con nosotros. Y si Él está junto a nosotros, nadie ni nada podrá detener lo que Dios ha dicho de nosotros. Amén. Usted no quiera mostrar ni probarle a nadie que usted tiene un llamado. Usted tiene que reflejar a Jesús y Jesús es el que va a mostrar lo que usted es. No por lo que usted exprese, sino por lo que Dios muestra en usted. Porque muchas veces las palabras son poco por las actitudes que tú muestres. Tus actitudes hablan más que las palabras. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Desde entonces Saulo no se defendía. Saulo no se defendía. Quien lo defendía era Dios. Acuérdense que a él lo apresaron varias veces, lo metieron en la cárcel para matarlo y nunca pudieron matarlo en los tiempos que ellos decían que lo iban a matar. ¿Cuántas veces nos hemos sentido encarcelados? ¿Cuántas veces nos hemos sentido encerrados? Creemos que estamos haciendo las cosas mal, pero mire, tú no te tienes que defender, Dios te defiende. Porque si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Él es el que muestra lo que en realidad tú eres o lo que a Él te puso. Amén. Cuando verdaderamente hay conversión, también hay poder del Espíritu Santo, manteniéndonos en el propósito de Dios para transformar, como lo hizo con Pablo. Pablo, firme en su fe, viajaba para llevar las buenas noticias de salvación. La gente confiaba en él porque siempre daba buen testimonio. ¿Se están dando cuenta? Amén. Cuando hay una verdadera transformación, tú muestras testimonio. Ya en ti no hay engaño, no hay mentiras, no hay excusas, no hay cosas turbias que la gente haga dudar de lo que tú estás haciendo. Porque siempre está reflejado en la gloria, en su luz. Todo lo que estás haciendo está a la luz de Dios. Amén. ¿Cuántos creen que nosotros tenemos que ser carta abierta de todo lo que hacemos? Usted tiene que ser un libro abierto para que todo el mundo vea lo que usted hace. Hay gente que esconde. Y eso no es transformación. Amén. Usted tiene que mostrar lo que usted es en todas partes. Amén. Y vemos que Pablo dio buen testimonio, nunca desmayó y estaba dispuesto a dar luz, a dar vida por Jesús. Sabía que el hecho de que lo persiguieran, encarcelaran y apedrearan estaba bajo la voluntad y el propósito de Dios. Por eso cuando a ti te apedrean con palabras, con calumnia, usted no se defienda. Usted deje que Dios lo defienda. Pero nuevamente voy a las redes. Hoy en día la gente se defiende por las redes, tirando puya, sacando cosas, y esto, y lo otro, y esto no sé qué, y esto. Mire, usted no se defienda.
glorifica a Dios. Amén. Era necesario para enseñar que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Por eso fue que Él tuvo que decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Él lo vivió, Él lo experimentó y nos lo dejó como testimonio para que nosotros también lo aplicáramos a nuestra vida. Que todas las cosas que vienen porque amamos a Dios y porque hay un propósito de Dios. Mire, yo creo que usted no resistiría todas las cosas que mi esposo y yo hemos vivido dentro del Evangelio. Hay muchas cosas que usted no sabe que mi esposo y yo hemos vivido. Y yo no tengo por qué decírselo a usted. ¿Sabe por qué? Porque quien defiende mi testimonio y el testimonio de mi esposo es Dios. Y Él es el que está delante de nosotros. Está atrás y está a los lados. Y el que muestra verdaderamente nuestro llamado. Amén. Porque hay gente que lo tienen poco a uno, pero Dios lo tiene mucho. ¿Cuántos lo creen? Sin duda alguna, vemos que Pablo fue y es parte de un gran mover de Dios. Y vemos que hoy las enseñanzas de Pablo, ¿qué nos enseñan a nosotros? Transformación. Si usted lee desde donde Pablo se convirtió, usted ve todo el Nuevo Testamento, desde los Hechos de los Apóstoles, pura palabra de transformación, pura palabra de cambios. Amén. Por eso nuestra experiencia en Cristo también puede transformar nuestro alrededor y más allá de nuestro alrededor. Amén. Por eso en su barrio, en su casa, en la empresa, donde quiera que usted esté, tiene que mostrar el cambio, la transformación, para que usted pueda ser testimonio y muchas personas puedan convertirse por lo que usted es en Dios. Amén. No es porque de pronto usted ya cambió de ropa. Antes usaba unos harapos y ahora viste más elegante. No es por eso que la gente se va a convertir. La gente se va a convertir por lo que usted está mostrando realmente. Porque cuánta gente de corbata y le pega a la esposa y se para predicar acá. Amén. Amén. Y mire, la transformación que Dios nos ha hecho es para que sea prédica. Cuando usted es transformado, usted predica usted solito, sin necesidad de hablar. Por eso le decía, una buena actitud habla más que mis palabras. Pero cuando una persona tiene malas actitudes y malas cosas, enseguida muestra lo que es. Amén. Si somos testimonio de Dios, de que Dios es un Dios de poder, entonces las personas van a creer, porque tu transformación va a predicarse sola. Amén. Pero para que haya un testimonio debemos estar dispuestos a padecer por causa del Evangelio. Mire, todavía nosotros no hemos padecido ni siquiera así de lo que padeció Pablo. Amén. Debemos estar dispuestos a padecer a causa del Evangelio. Debemos estar dispuestos a ser criticados. Es que pastores que siempre es lo mismo, siempre están hablando más de uno, siempre están murmurando de uno. Mira, se reúnen y hablan de uno y dicen esto y lo tienen a uno. Mire, si tú no eres criticado, entonces no eres de Cristo. Amén. Siempre vamos a ser señalados. Siempre nos van a querer encarcelar, encerrar. Amén. Porque en nuestra debilidad es cuando el poder de Dios se va a manifestar, iglesia. Cuando tú estás oprimido, cuando tú estás que te sientes encarcelado, ahí es cuando verdaderamente se va a ver la transformación de Dios en ti. Porque a ti no te interesa lo que la gente hable mientras que tú estás bien con Dios. Amén. Es cuando lo que hemos pasado, todo pasa, porque debemos decir, todo lo pudimos en Cristo que nos fortaleció en medio de estos problemas. Amén. Y es superar cada problema que podamos decir.